Buenos días, de parte del Instituto Claustro Gómez. Mi nombre es Mauampi Guzmán Somoza, soy psicólogo clínico, docente y abogado de profesión. Voy a estar el día de hoy con ustedes hablando un poquito acerca de lo que es la psicología clínica. Recuerden que a nosotros acá en el Instituto Claustro Gómez nos gusta que nuestros estudiantes sean partícipes y construyan su propio aprendizaje. Por esa razón, es importante que hagan intervenciones. Recuerden que esto es un lugar seguro donde pueden equivocarse sin ningún tipo de problema porque estamos acá para aprender. El día de hoy vamos a desarrollar esta ponencia en la cual vamos a abordar lo que es los orígenes de la psicología clínica, los orígenes de la psicología general, las teorías fundamentales, las diferentes ramas. Vamos a analizar el estudio de la conducta humana en ámbitos generales con la finalidad de que ustedes puedan tener una interpretación más clara acerca de lo que es esta rama de la ciencia. En inicio, podíamos establecer que la psicología no era considerada como ciencia, ya que para que una rama, un estudio, una disciplina o un procedimiento pueda considerarse dentro de la rama científica, nosotros tenemos que saber que debe atravesar por diferentes procedimientos mediante el cual, en principio, se tiene una hipótesis, algo que nosotros creemos que podemos validar, y luego esta hipótesis la vamos a pasar por los diferentes procedimientos para poder probar mediante la confiabilidad y la validez de instrumentos que realmente cumple con los requisitos fundamentales, ser tangible, ser verificable, y en base a eso podemos establecer que es una ciencia. Con la psicología nosotros no teníamos un barómetro, ni teníamos un termómetro, ni un instrumento mediante el cual pudiésemos establecer que la psicología o que las emociones, los sentimientos, tuviesen un porcentaje o tuviesen una medida. Por esa razón, no se había aplicado esta ciencia como lo es la psicología, esta disciplina científica. A raíz de esta necesidad, se relaciona lo que es la psicología con la estadística, formando psicoestadística. En base a ello se desarrollan ciertos criterios por medio de los cuales nosotros podemos jerarquizar. Un ejemplo de ello es el MMPI. Es un instrumento que está estandarizado. Es el inventario multifacético de personalidad de Minnesota y él es confiable y es científicamente aprobado a nivel mundial. ¿Qué hace el MMPI? Categoriza lo que son los diferentes rasgos. Una vez que yo tengo determinado y categorizado mis rasgos de conducta, yo puedo determinar si existe o si no existe una patología. Así como el MMPI, tenemos el 16PF que se relaciona mucho con el MMPI, solo que es más resumido. Una vez que nosotros tenemos este tipo de instrumentos, apoyándonos en manuales diagnósticos como el DSM-5 para la parte americana y el CIE-10 para la parte europea, podemos hacer la clasificación de las diferentes patologías que se asocian con la rama de la psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología es el estudio científico de la mente y el comportamiento humano, el por qué realizamos nosotros determinadas conductas, por qué nosotros, en base a la experiencia que tenemos, hacemos una percepción acerca de determinadas situaciones y tenemos entonces almacenado cómo esta situación aborda lo que es este estudio de la mente y cómo nosotros podemos hacer para ayudar a aquellas personas que así lo decidan y en otros casos a aquellas personas que carecen de un juicio crítico de realidad,
que están despersonalizados, aquellos que están o que presentan algún tipo de demencia, cómo nosotros podemos ayudarlos mediante la psicología como base científica. Vamos a diferenciar entre la psicología básica y la psicología aplicada. La psicología básica es aquella que nos va a permitir estudiar y analizar los diferentes conceptos que hacen que la psicología sea una ciencia. Y vamos además a aplicarla cuando hablamos, por ejemplo, de las diferentes ramas de la psicología. Si nosotros estudiamos la psicología desde el punto de vista organizacional, vamos a estudiar cómo aplicar este estudio científico a la conducta del consumidor. Si nosotros utilizamos la psicología forense, vamos a observar en los diferentes estudios cuáles son los patrones que se repiten para determinar diferentes patologías a nivel de la conducta criminal. Nosotros vamos a estudiar la psicología clínica, que es aquella que nos permite estudiar, categorizar los diferentes trastornos de la conducta que pueden existir. La historia de la psicología se relaciona primero con la filosofía, ya que por medio de la filosofía, del estudio de aquellas diferentes ciencias, nosotros podemos ahondar en lo que es el estudio de la conducta. Wilhelm Wundt fue el primero que fundó un laboratorio en el cual se estudia la conducta humana. Además, William James impulsó el funcionalismo. Cuando nosotros escuchamos acerca de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, también se relaciona con la psicología, ya que Freud hizo los estudios de la histeria en base a aquellos soldados que regresaban con un estrés postraumático a raíz de la situación de guerra. La psicología clínica se desarrolla como una especialidad. La definición formal de la psicología es el estudio científico de la mente y del comportamiento humano. Muy bien. Sujei, ¿qué piensas tú acerca de la psicología? ¿Has ido alguna vez a algún psicólogo o algún familiar tuyo ha ido a algún psicólogo? Bueno, sí he ido a un psicólogo y siento que Ok. es muy amplia. En realidad, para hablar de psicología es más de lo que uno podría decir, porque eh, Ujú. la mente es tan, ¿cómo lo diría? Abarca tantas cosas Muy bien. y para mí es más amplio de lo que el ser humano puede pensar. He ido al psicólogo, mis familiares Ujú. también, debido Ok. a un duelo de un familiar. Y pienso que es totalmente necesario, nos ayuda mucho a los diagnósticos de muchas patologías Ujú. y a concretar eh, muchos planes de acciones que tenemos que tomar. Muy bien, Sujei. Excelente. Muchísimas gracias por tu aporte. Ok. Ciertamente, como tú dices, la psicología abarca muchísimo. La psicología abarca y se relaciona incluso con todas las ciencias, porque todas las ciencias van a requerir justamente de la parte humana, incluso la inteligencia artificial, porque nosotros los seres humanos somos quienes dictamos los prompts para determinar realmente una instrucción y que esta inteligencia artificial nos arroje los resultados que nosotros necesitamos. Muy bien. Gerardine, bienvenida. Gerardine, ¿qué piensas tú acerca de la psicología? ¿Alguna vez has ido a algún psicólogo? ¿Algún familiar tuyo ha ido a algún psicólogo? Ok, vamos a esperar. Ricardo, cuéntame, ¿qué piensas? Hola, Ok, yo puedo decir que
Para mí la psicología es, por decirlo así, la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. Ujú. Y sí he tenido familiares que han ido a psicólogos. Ok. ¿Qué piensan tus familiares acerca de ir al psicólogo? ¿Todavía es tabú donde tú vives o ya han normalizado la situación y saben que el psicólogo es una persona que desde el punto de vista profesional va a ayudar a los demás a canalizar ciertas situaciones? Considero que ya han normalizado que pueden ayudar a controlar ciertas emociones porque si no fuera así dejarían de ir, así que considero que sí. Muy bien, Gerardine, gracias. Ricardo, ¿qué piensas tú acerca de la psicología? ¿Qué has escuchado tú, algún familiar tuyo o tú has ido para el psicólogo alguna vez? Buenos días, ¿me escuchan? Que estaba Te tratando de escuchamos conectarme, ¿me bien, escuchan? te escuchamos bien. Sí, buenos días a todos. Sí, no, en realidad, pues, la experiencia con el psicólogo, la verdad nos ayuda a lo que es entender nuestros propios pensamientos, emociones. Y bueno, Ujú, pienso que en el devenir del tiempo, ese tabú de que ir al psicólogo es porque tienes o porque estás loco, desquiciado, tienes algún ujú. trastorno mayor, pues ha estado cambiando poco a poco. Creo que las personas han estado entendiendo que necesitamos de un profesional que nos pueda escuchar, nos Ujú, pueda ayudar a entender y que pueda tratar de orientarnos en lo mejor que pueda para que podamos también en nuestras pensamientos, dentro de nuestras vidas y relaciones, pues tratar de desarrollar nuestras habilidades para resolver los conflictos que tenemos y muy fortalecer de bien, tal manera la comunicación en nuestra salud mental. muy bien, Yo pienso excelente, que está Ricardo. cambiando, yo pienso que he estado, de venir del tiempo, ese tabú ha Ujú, estado un poco más accesible y ya las personas no le tienen tanto pavor por decir, oye, o que te refieres al psicólogo porque tienes un problema X, o sea, ujú. no necesariamente, o sea, solo, a veces uno necesita solo que lo escuchen y con eso pues puede resolver muchas cosas. Muy bien, excelente, Ricardo, muchísimas gracias. Muy bien. Ciertamente, las personas, yo le digo a mis pacientes que las personas que están enajenadas mental, muchas veces son más felices que nosotros. ¿En qué sentido? En que no se van a preocupar de ir al psicólogo, porque ellos tienen una percepción de la realidad alterada, un juicio crítico que no está acorde con lo que deben y por esa razón, entonces, eh, no se van a preocupar por mejorar. Ellos creen que están bien. Cuando nosotros no estamos enajenados mentales, vamos a querer estar mejor, porque como ustedes bien lo dijeron, el psicólogo no es para las personas que están enajenadas. El psicólogo ayuda a las personas en cualquier situación o eventualidad, al punto de que en ocasiones hay personas que asisten a consulta porque no saben cómo organizarse y está bien, porque el psicólogo desde el punto de vista profesional los ayuda a organizarse. ¿Ok? Los orígenes de la psicología clínica. Como base fundamental, el origen de estos tratamientos, de estas enfermedades mentales, tienen antecedentes antiguos, como les decía. Por la parte de Sigmund Freud, el estudio de la histeria viene a raíz de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, en el que él tomó como muestra a los soldados que venían de la guerra con un estrés postraumático y empezó a analizarlos para ver cuáles conductas ellos tenían y cómo poder jerarquizar este tipo de conductas. En un inicio, como la psiquiatría y la neurología eran ya aceptadas como ciencia porque vienen de la rama de la medicina, eran los encargados del estudio de la conducta en general. Ligner Widmer creó la primera clínica psicológica y
su clínica psicológica tuvo como objetivo fundamental el movimiento de la higiene mental. Y es importante ya que se desarrollan mediante este movimiento lo que son pruebas pilotos de psicología y inicios de evaluación de la misma. Existen antecedentes que son antiguos de tratamiento de enfermedades mentales. Antes se utilizaba mucho lo que era la lobotomía para curar lo que era la depresión, la esquizofrenia, entre otras situaciones. Sin embargo, actualmente eso no está permitido, ya que la lobotomía trae como resultado una discapacidad. La persona incluso pierde autonomía y pasa días que incluso no tiene control sobre el cerrar y abrir los labios, se le cae la baba y la persona ni siquiera sabe, hace sus necesidades y ni siquiera sabe, además que sangra por todos los orificios, ¿ok? Influencia de la psiquiatría, desarrollo temprano de la disciplina. ¿Cuál es la diferencia que ustedes me pueden decir acerca de psiquiatría y de psicología? Los escucho sin temor que Hola, se pueden equivocar. Ajá, ok. Ricardo, te escucho. La psicología es la ciencia que estudia el Ajá, comportamiento humano, la psiquis de la conciencia humana, y la ajá, psiquiatría es la especialidad médica que se ocupa del tratamiento de las enfermedades mentales. ok. eh, Básicamente es la diferencia que les puedo indicar. Muy bien. ¿Quién más? Somos poquitos hoy, pero de estos poquitos vamos a hacer una clase muy buena, porque recuerden que sus compañeros, por la metodología e-learning que presenta el Instituto Claustro, tienen la posibilidad de mirar la clase después y lo que ustedes están aportando es importante porque incluso si ustedes tienen dudas, pudiesen tener ellos la misma duda. A ver, ¿quién más me dice cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología? Bueno, yo siento que Ujú, es verdad lo que había dicho Ricardo, muy atinada el comentario que hizo, porque en ajá, realidad y la psicología, cuando hablamos de salud mental, eh, psiquiatría es más que todo el especialista, ok, más compleja, ¿no? ok, ok, En, entonces, que psicología de por sí es como más general, pero ujú, es psiquiatría ya viene siendo más específico ya lo que son los síndromes y a los ya tiene que ver más que todo enfocado en los niveles ya neuróticos con psicóticos. ajá, muy bien, Me ok, parece. muy bien, muy bien. ¿Quién más me quiere decir? Para las dos personas que están llegando, bienvenidos, siéntanse cómodos de compartir acá, es el lugar seguro donde se pueden equivocar. Les estoy explicando a sus compañeros acerca de lo que es la psicología clínica, y estamos haciendo una pregunta ahorita, que es cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología. Una última persona que me diga para dar la respuesta o complementar. Ok. La Buenos días, psi- profesora. Buenos Disculpe. días, Tati. Adelante, Eh, adelante. bueno, en lo que comprendo que la psiquiatría es cuando los problemas mentales son más, es como Ujú, especie de esquizofrenia de la persona. ok, Entonces, como la psiquiatría, y entonces psicología es ajá, como es como un poco, en mi pensar, pues en mi creer, ok, es como un poco más suave, lo ajá, necesitamos todo, porque a veces estamos tan estresados, ok, tan cargados, que ir a un psicólogo nos hace a veces sentir mejor, ¿verdad? muy Porque bien, a veces, bueno, tenemos situaciones en que no las podemos manejar. Para mí eso es psicología. muy Psiquiatría sí bien. me parece que es más fuerte, cuando nos sentimos bien, 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 bien mal.
Ok, Psiquiatría. muy bien, Katy, Bien, gracias. Fíjense ustedes, gracias. excelente lo que me acaban de decir. Lo vamos a colocar, lo que ustedes me dijeron, en términos más científicos. La psicología es una ciencia que se encarga del estudio de la conducta y nosotros trabajamos con modificación conductual, indistintamente de cuál técnica utilicemos. Si utilizamos la Gestalt, que la Gestalt es una escuela en la cual por medio de dibujos, por medio de expresiones, por medio del arte, nosotros podemos instar a que el individuo hable con nosotros y nos muestre su perspectiva, sea mi especialidad, que es la terapia cognitivo-conductual, que es aquella mediante el cual nosotros hacemos una modificación de los patrones de conducta, es decir, cuál del patrón de crianza que nosotros tenemos nos está afectando, cómo nos afecta un patrón de conducta. Podemos observar que algo nos afecta cuando nuestra cotidianidad se ve interrumpida y nosotros no tenemos cómo solucionar eso. Allí es cuando nosotros hacemos esa modificación conductual, analizando cuál es el patrón que no está encajando con la cotidianidad, hacemos que otra conducta reemplace esa conducta que nos está afectando. Cuando nosotros hablamos de psiquiatría, hablamos de medicina y la parte de la psiquiatría se va a encargar de hacer que la parte bioquímica de nuestro cerebro se regule por medio generalmente de medicación. Hay trastornos que inicialmente requieren de un medicamento y hay otros que sencillamente van a ir de la mano. Una vez que la persona es medicada, va a pasar a la parte de la psicología y la psicología se va a encargar de hacer el seguimiento correspondiente para que haya una aceptación de la enfermedad, para que haya una modificación de conducta y realmente podamos ver cambios a nivel emocional de la persona. Ahora bien, si nosotros tenemos una persona que tiene una esquizofrenia paranoide, es decir, aquella persona que hace musitación, que hace gestos, que habla solo, que habla con personas que no existen, que tienen alucinaciones, ya nosotros vamos a hablar netamente de la parte psiquiátrica, porque son aquellas personas que requieren la medicación y que esa medicación no se puede coaccionar por ninguna causa, no se puede cambiar a menos que el especialista así lo determine. Muy bien. La teoría psicodinámica de Sigmund Freud. Sigmund Freud habla acerca de lo que es el inconsciente, el ego, el yo y el superyo. Actualmente nosotros escuchamos mucho en redes sociales y en conversaciones cotidianas el término del ego. Es que es muy egocéntrico, hay una romantización del narcisismo bastante grave, en la que las personas en redes sociales se ríen y entonces empiezan con que, ay, el narciso, mi novio es un narciso, mi pareja es un narciso, eh, o tildan a las exparejas de narcisos, cuando realmente el narcisismo es una característica y es bastante fuerte. No hay que romantizarlo. Si usted siente realmente que está cerca de un narciso, trate en la medida de lo posible de tomar distancia. Cuando nosotros hablamos del inconsciente, del ego, del yo y del superyo, hacemos alusión a las etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Todas las personas, desde que nacemos, atravesamos estas diferentes etapas. La etapa oral, que es cuando el niño descubre su mundo a través de la boca. Es decir, ustedes ven que los niños pequeños todos se lo llevan a la boca. Y entonces los papás tienen que estar pendientes para que ellos no se vayan a meter a la boca algo que está sucio. Su manera de explorar inicialmente es la fase oral. Luego
cuando nosotros tenemos control de esfínteres a la edad de 3, 4 años, vamos a tener lo que es la fase anal, que es cuando el niño y la niña tienen la capacidad de retener tanto la orina como las heces y sienten placer por ese control. Luego de eso, ya en la etapa de 6, 7 años, el niño tiene una etapa fálica, que es cuando empiezan a explorar en el miembro sexual masculino. Sabemos que están los testículos, está el falo y está el glande. Y el niño comienza a explorar el falo y siente placer por medio de esa exploración. Allí en esa etapa, Freud establece que existe algo en las niñas que se llama la envidia del pene. Actualmente ha salido por allí un video que tal vez ustedes lo hayan podido ver y si no en algún momento lo van a ver, que es el actor que representa a Thor. Dice que su niña, él tiene una niña y dos niños, y que su niña se le acerca y le dice, papá, ¿por qué mis hermanos tienen algo que yo no? Yo quiero tenerlo. Y el actor le pregunta, ¿pero qué es? Cuando ella le hace énfasis al pene. Entonces él lo que hizo fue reírse y tratar de explicarle a la niña que cada uno tiene una característica distinta. A esto Freud le llamaba la envidia del pene, que es la diferenciación de los diferentes sexos, cuando la niña ve que ella tiene una vagina y que su hermanito, su primito, tiene un pene, entonces empieza la diferenciación o en el mismo preescolar, cuando les muestran, relacionados por supuesto y ajustados a su edad, lo que es las partes del cuerpo humano, entonces ven la diferenciación. La etapa de latencia, que es cuando nosotros vamos a ver esa, esa vergüenza que le da al niño y a la niña, cuando los niños que tienen bien definido su identidad sexual pasan más tiempo con los niños y las niñas con las niñas. Esa es la parte de la latencia y la parte genital, que va a ser ya cuando entramos en la parte de la adolescencia, la exploración de los genitales y el placer de esa exploración. En todo esto se van a incluir diferentes mecanismos de defensa, entre los cuales está la represión y la negación. Eso lo relacionamos con la huida o la evitación, que son mecanismos de defensa que todos tenemos. A nosotros no nos enseñan a tener conversaciones incómodas. Muchas veces nosotros, por evitar una conversación incómoda, preferimos cortar relaciones o dar por hecho un tema antes de hacer frente a una situación, porque muchas veces no estamos preparados para hacerlo. El psicoanálisis tiene sus críticas y tiene sus contribuciones a la psicología clínica. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de lo que es la parte del inconsciente, sabemos que vamos a tener ciertas ideas que nosotros vamos a canalizar, como por ejemplo, cuando agarramos una rabia y decimos que me provoca matarlo o matarla. Eso está en la parte inconsciente, porque ya cuando lo regulamos, cuando nosotros tenemos una buena dinámica y sabemos que no es posible que nosotros vayamos a matar a una persona, entonces pasamos a la parte del super yo, que es aquel equilibrio entre el ego y el inconsciente, que va a decir, ok, te dio rabia, quieres matar a esa persona, quieres castigar a esa persona, pero no es lo correcto, no es lo que debes hacer porque te vas a perjudicar tú. Cuando hablamos del ego, hablamos de la parte pasional, de eso que nos provoca y que muchas veces es lo que se nos hiere cuando terminamos una relación, cuando alguna persona nos engaña, cuando nos sentimos vulnerables, cuando no nos sentimos merecedores de algo. Y muchas veces nosotros cambiamos el orden de estas situaciones y ponemos por encima el ego, que es cuando no actuamos de forma racional, cuando nos dejamos llevar por los impulsos. ¿Hay alguna duda con relación a esto o algún aporte que quieran realizar? Los escucho. ¿Está todo claro?
Ok. El conductismo. El conductismo se va a enfocar en el comportamiento observable. Iván Pavlov fue quien creó el condicionamiento clásico. Skinner, el condicionamiento operante. Cuando hablamos de condicionamiento clásico es cuando por medio de un estímulo yo voy a obtener una respuesta. Cuando hablamos del condicionamiento operante, yo voy a tener un estímulo, voy a tener una respuesta positiva, voy a tener una respuesta negativa y voy a tener otros elementos que me van a permitir que se repita o que se extinga ese estímulo. Si nosotros aplicamos este condicionamiento, tanto el clásico como el operante, en las diferentes conductas de los hijos, de los alumnos, de los pacientes, nosotros vamos a poder obtener diferentes situaciones. Como por ejemplo, yo a mis pacientes les digo que apliquen algo que se llama economía de fichas. ¿Qué es una economía de fichas? Un conjunto de actividades que van a llevar entre lo que es las actividades del hogar, las actividades de la escuela y un descanso. Si esas actividades que pautan los padres se cumplen a cabalidad, el niño o el adolescente va a tener derecho de un premio los días sábados. Este premio no necesariamente tienen que comprarlo. Este premio puede ser un permiso abierto, un permiso más amplio, más tiempo para jugar, tiempo para salir, tiempo de recreación, siempre y cuando los comportamientos se hagan de forma positiva. Si usted le tiene que decir 20 veces a un hijo que se vaya a bañar, eso no me cuenta como un cumplimiento de una conducta. Por lo tanto, no se va a premiar. Tenemos que modificar ese comportamiento y si lo vamos a hacer por el conductismo, aplicamos una de estas técnicas, mismas que van a permitir una desensibilización sistemática y una modificación de conducta. ¿Cuándo aplicamos una desensibilización sistemática? Cuando, por ejemplo, nos llega un paciente y ese paciente es aracnofóbico, tiene miedo a las arañas. Nosotros vamos a tratar, a medida de que él pueda, que reduzca un poquito esa fobia. Y por supuesto, esa desensibilización sistemática es progresiva. No es que usted va a encerrar a un paciente en una misma habitación con una araña si sabe que es aracnofóbico. A medida que el paciente pueda y hasta donde pueda, usted le va a hacer una desensibilización sistemática. El conductismo también lo aplicamos en la parte de la educación. ¿Cómo lo aplicamos en la parte de la educación? Bueno, actualmente nosotros tenemos un aprendizaje constructivo, no conductista. El conductista era aquel en el cual el profesor dictaba la clase y tenía como una línea imaginaria entre lo que es los alumnos y lo que es la clase como tal. Entonces, había como aquel que yo digo que más que respeto era un temor y el alumno no tenía la posibilidad de hacer intervenciones porque era un tema de conductismo. Cuando nosotros enfocamos este conductismo, vamos a considerar el comportamiento que nosotros queremos cambiar, cuál condicionamiento vamos a aplicar y qué terapia vamos a utilizar para que exista realmente una modificación. ¿Hasta ahora hay dudas? ¿Los escucho? Todo está claro. Ok, muy bien. Ramas de la psicología en un panorama general. La psicología del desarrollo va a estudiar los cambios a lo largo de la vida. La psicología social va a estudiar cómo influye el entorno. La psicología cognitiva se va a enfocar en el estudio de los procesos mentales. La neuropsicología va a ser una relación entre el cerebro y el comportamiento o la conducta. La psicología forense se va a aplicar en el ámbito legal.
ramas de la psicología clínica. Recuerden que la psicología clínica es una de las tantas especializaciones. En esa psicología clínica nosotros vamos a saber que existe una psicología infantil que va a enfocarse justamente en el trastorno de lo que es la conducta y los trastornos en la infancia. Esta psicología va a abarcar hasta inicios de la adolescencia. La psicología de la salud va a influir específicamente en lo que es la salud mental. Y si nosotros relacionamos lo que es el concepto de salud, para decir que estamos sanos, de la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, hacemos alusión a un equilibrio entre la salud física y la salud mental. La psicología de la rehabilitación apoya a las personas que tienen una discapacidad. Psicología comunitaria va a promover la salud mental. En la comunitaria va a promover la salud mental dentro de diferentes comunidades. La psicogeriatría se encarga de la salud mental de las personas de la tercera edad. Estudio de la conducta humana. Ustedes tienen conocimiento que cuando se realiza un electroencefalograma, en cada persona es diferente. Las áreas de asociación y las áreas de activación que surgen en esa evaluación de un electroencefalograma para cada persona es diferente. La observación naturalista, es decir, el estudio de la conducta, del comportamiento en entornos reales, los estudios de casos que van a analizar los individuos o los grupos, las diferentes encuestas que van a recopilar datos por medio de cuestionarios y experimentos que se van a manipular y que se van a considerar en variables. Cuando yo hago una tesis, yo voy a aplicar esto. En principio, yo voy a hacer una observación indirecta en la cual yo voy a estudiar el entorno. Una vez que yo estudie el entorno, voy a determinar cuál es la problemática que existe allí y cómo voy a trabajar yo esa problemática. Si dentro de la situación en la que yo me encuentro, dentro del entorno en el que yo me encuentro, no existe una, sino que existen 3, 4, 5 problemáticas, yo voy a determinar cuál es aquella que requiere mayor, mayor digamos, atención y cuál es la que yo le puedo dar además respuestas favorables. Una vez que yo hago esto, yo voy a tener unas hipótesis. Estas hipótesis a su vez me van a permitir desarrollar un objetivo general y objetivos específicos que van a dictar a su vez cuáles son las investigaciones que yo voy a determinar. ¿Cómo voy a hacer esto? Por medio de encuestas. En estas encuestas a mi muestra yo le voy a aplicar ciertas preguntas, ciertos datos que yo como investigador necesito para poder determinar cómo voy a hacer yo como investigador, como analista, para desarrollar estos diferentes estudios y que la respuesta sea favorable. Cuando yo voy a aplicar mis cuestionarios, cuando yo voy a aplicar mis instrumentos, voy a considerar las variables que existen. Siempre recordando que yo debo tener ética, que la confidencialidad es importante y que yo la debo garantizar a mis personas que están confiando en mí como investigador. Psicología clínica en la actualidad. El psicólogo clínico evalúa, hace diagnóstico, seguimiento y prevención de los trastornos mentales más comunes, tales como la depresión, la ansiedad, trastornos mixtos ansioso-depresivos, esquizofrenia siempre y cuando ésta esté tratada por un psiquiatra
y el paciente tenga conciencia. Si el paciente no está consciente, no nos corresponde a los psicólogos tratarlo. Estas terapias van a incluir terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal, con la finalidad de garantizar la salud mental y el bienestar, que van a permitir que la salud mental sea la prioridad. Actualmente existen desafíos y oportunidades. En países como Argentina existe una gran cantidad de personas entre 15 a 18 años encerradas en sanatorios debido a que tienen ideación e intentos suicidas. Esto debido a trastornos diversos como depresión mayor, ansiedad generalizada y otro tipo de situaciones en los que se encuentran. En Tokio existe una gran cantidad de personas que se suicidan debido a la dinámica social. Allá se les exige no ser buenos, sino ser excelentes. Y si ellos no son suficientes, ellos no sacan buenas notas, no sacan excelentes calificaciones y no quedan dentro de las universidades, por el honor prefieren cometer suicidio. Para nosotros poder realizar un diagnóstico, tenemos que previamente hacer una evaluación. Esa evaluación va a constar por lo menos de 3 consultas, en las cuales yo debo analizar a mi paciente en una consulta inicial en donde se tomen los datos patobiográficos. Luego de eso, yo voy a analizar a mi paciente y voy a determinar cuál es lo que yo pienso que tiene por medio de la evaluación personal, por medio de la entrevista y aplicación de test. Una vez que yo tengo esto, yo puedo determinar cuál es el diagnóstico. En base al diagnóstico, yo voy a hacer un tratamiento. Estos tratamientos van a ser terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal o la terapia que yo considere que mi paciente necesita. Y por supuesto, no es que yo voy a tener un esquema y el esquema lo voy a basar para todos mis pacientes. No, yo voy a tener un esquema y ese esquema me va a ayudar como guía y yo eso lo voy a adaptar personalizado para cada paciente. Es importante tener la consideración de la prevención de salud mental. Conclusiones para estas primeras láminas. Hablamos de lo que es la psicología como ciencia, que es aquella que se encarga del estudio y análisis de la conducta, para, por medio del análisis de la percepción, utilizar esta y enfatizar en aquel problema que se deba solucionar. Hemos resumido, además, lo que es las diferentes ramas: psicología clínica, psicología organizacional, psicología forense, psicología infantil, psicogerontología, y que esto es importante para la sociedad. Nosotros debemos saber que lo que no expresamos lo somatizamos en los diferentes órganos. ¿Ustedes tienen alguna pregunta antes de pasar a las otras láminas? Quiero que, por favor, una persona me complemente el resumen que yo acabo de hacer de lo que hablamos en esta primera ponencia. Ok. Luisa, ¿qué consideras tú, qué resumen me puedes hacer tú acerca de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Qué has comprendido tú? ¿Qué pudiste indagar? ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué sugerencia tienes? Ok, Orlando, Hola, buen día, profesora. buen día. Bueno,
Realmente, bueno, acá en Panamá am, hay muy poca promoción de lo que es la salud mental en cuanto a la población, Ok. am, dado que no tenemos muchos psicólogos y sobre todo psicólogos clínicos. Ujú. Entonces nos toca captar pacientes, obviamente con un tipo de alteración de su conducta. Siempre los pacientes nos indican o nos dicen, pues, o niegan, pues, que estén locos, entre comillas, Ujú. y uno explica que no siempre la modificación de su conducta requiere tratamiento farmacológico, Ok. sino que requiere otro tipo de tratamiento que se trata por medio de psicología y que en algún momento dado, pues, por alguna situación que la persona presente en su vida, no quiere decir que esa situación destrunque sus sueños o sus deseos en la vida en sí, ¿no? Muy Entonces, bien. sí, nosotros tratamos de referir al paciente cuando es necesario hacerlo, dependiendo de eso, y en Ujú. esa intercomunicación entre el psicólogo y el licenciado, cuando el paciente es evaluado, sí nos indica más o menos qué progreso tiene el paciente. Ok. Y bueno, ya dependiendo del informe del licenciado, entonces se consideraría más adelante si es necesario o no que sea visto por un psiquiatra. Ok. Um, Muy bien. Muy realmente, bien. realmente sí nos faltaría, y pienso pues personalmente, que de vez en cuando nosotros, o sea, todos, nos, incluyo yo también, que es importante la higiene mental, y sí es importante de vez en cuando consultar con un profesional, porque nosotros todos tenemos, y a veces inconscientemente, algún tipo de situación en la cual uno tampoco lo reconoce a simple vista, ¿no? Ok. Muy bien. Muy buena charla, profesora, muy buena charla y felicitaciones. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias por tu aporte. Luisa nos dice que no puede activar el micrófono. Ok. Vamos entonces a presentar la continuación de nuestra clase del día de hoy. La psicología, especialmente la psicología clínica, es una ciencia joven con un impacto cuántico, ya que con un poco más de un siglo ha revolucionado la comprensión de la mente humana, desde sus inicios filosóficos hasta la neurociencia moderna, y ha experimentado por ello un crecimiento. Vamos entonces a estudiar un poquito más acerca de esa innovación. Raíces históricas de la psicología. Conocemos desde lo de la ponencia pasada acerca de Wilhelm Wundt, quien estableció el primer laboratorio en 1879. Además de ello, estudiamos la psicología psicoanalítica por medio de la teoría psicosexual de Sigmund Freud. También Jung estableció estudios acerca de la psique humana. En cuanto al conductismo, podemos establecer que Watson y Skinner se centraron en el comportamiento observable. Por esa razón, desde sus inicios, la psicología ha evolucionado, abarcando diversas escuelas del pensamiento. El salto cuántico en los últimos 50 años. Revolución cognitiva. El proceso de la información transformó la disciplina. Por ejemplo, nosotros antes, para poder investigar algo, teníamos que ir a la biblioteca y buscar los libros, de ese libro hacer un resumen y por medio de ese resumen nosotros establecer esa guía para poder estudiar. Actualmente es más sencillo. Nosotros desde nuestros teléfonos celulares, desde nuestros ordenadores, podemos buscar la bibliografía necesaria e incluso si implementamos la inteligencia artificial,
podemos hacer un resumen de eso. Hay incluso diversas aplicaciones de la inteligencia artificial que me van a permitir a mí incluso poner el teléfono a grabar en una reunión y que esto me lo transcriba y luego me haga un resumen para yo poder recalcar lo más importante de la reunión. Neuropsicología. Se estableció una conexión entre el cerebro y el comportamiento que antes no estaba tan explícita. Actualmente las neurociencias han hecho un avance significativo en cuanto al estudio del comportamiento humano. La tecnología, mediante sus herramientas innovadoras, nos permiten dar diagnóstico y sugerir terapias. Cuidado con esto. Actualmente nosotros nos encanta, porque he escuchado en foros, he escuchado en redes, que a las personas les encanta utilizar Gemini o ChatGPT como psicólogos. Recuerden que la inteligencia artificial va a tratar sus problemas de forma general, en base a un conjunto de datos y de información que se tiene almacenada. Ella puede hacer un análisis general. Nunca van a poder sustituir lo que es este tipo de tecnologías con la presencia del psicólogo, en el cual existe incluso la parte empática que nos caracteriza a nosotros los seres humanos y en la que podemos incluso ponernos en el lugar del paciente y ayudarlo sin salirnos de la parte profesional. Esta tecnología ha impulsado la innovación y la evaluación en los diferentes tratamientos de los trastornos. Yo me puedo, como psicólogo, ayudar con la inteligencia artificial en cuanto a la elaboración de un informe esquematizado. Pero en cuanto al tratamiento y al seguimiento, debo hacerlo yo. Innovación en diagnósticos psicológicos. Neuroimagen. Por medio de la neuroimagen, cuando hacemos un electroencefalograma, vamos a ver esa evaluación de los trastornos cerebrales. Si, por ejemplo, a nosotros nos deriva un paciente con esquizofrenia que está siendo tratado, nosotros cuando le hagamos una evaluación por medio de una neuroimagen, vamos a poder ver que algunos de los hemisferios se han reducido, ya que la esquizofrenia se encarga de consumir la materia gris. Por medio de la inteligencia artificial yo puedo analizar datos y tener una detección temprana. Cuando yo tengo un conjunto de síntomas, por medio de la inteligencia artificial yo puedo determinar que existe posiblemente la presencia de un trastorno. Yo como profesional, por medio de la observación directa, por medio del análisis, por medio de mi evaluación y del seguimiento, yo puedo determinar si existe evolución o si no hay una evolución o si en algunos casos una involución del tratamiento. Cuando nosotros tratamos con pacientes que tienen ansiedad, le hacemos la referencia al paciente que debe acudir a consulta, porque la ansiedad es un trastorno no lineal. ¿Qué quiero decir yo con un trastorno no lineal? Que puede en un momento estar bien y en otro momento puede recaer. Por esa razón, nosotros tenemos que enseñarle al paciente a poder tratar con estas patologías para que una vez él lo pueda manejar, nosotros darle el alta. Mientras tanto, no es recomendable. Hay pacientes que no siguen las instrucciones y entonces ustedes los ven que regresan. Técnicas de neuroimagen que van a ofrecer una visión más oportuna del funcionamiento cerebral y pruebas psicométricas estandarizadas para una mejor medición, que en este caso van a ser pruebas como el MMPI, el 16PF, entre otras, que me van a permitir
determinar si existe o no un rasgo patológico en la persona. Cuando existen rasgos patológicos en las personas y esos rasgos patológicos yo los tengo que derivar al psiquiatra, es necesario que el paciente tenga conciencia de enfermedad. Es decir, el psiquiatra lo va a medicar y el paciente debe realizar las consultas que hagan falta para poder llevar a cabo un diagnóstico favorable. Nosotros como especialistas tenemos que hacerle el énfasis a los pacientes. Ya es decisión de los pacientes si continúan o no con la terapia. Es necesario que nosotros recalquemos la importancia de la salud mental y para que la salud mental prevalezca, yo tengo que estar en control con el psicólogo. Tenemos que tener un poquito de conciencia y asumir que es necesario realizar este tipo de visitas al menos mensual. Muy bien. Hasta ahora hay dudas, hay sugerencias. Los escucho, los quiero escuchar. No quiero que por favor se queden callados. Recuerden lo que les dije. Sus compañeros muchas veces pueden observar y pueden tener alguna duda. Y si ustedes no hacen preguntas, ellos pueden quedarse con la duda. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario que hacer, pueden realizarlo. Los escucho. ¿Nadie? ¿Todos están claros? Ok. Como todos están claros, yo voy a preguntar. Giselle, ¿qué piensas tú acerca de un diagnóstico psicológico? ¿Cómo es si a ti una persona te pregunta que si tú has ido alguna vez a un psicólogo o que si tú conoces cómo es la metodología, ¿qué le dirías tú en base a lo que yo acabo de explicar detenidamente? Ok, no está Giselle. Gerardine. Yo por lo que he visto Ujú, con familiares y en mi caso, que cuando ujú, he ido a un psicólogo, he asistido a un psicólogo, ellos básicamente se enfocan en que tú te desahogues, expreses lo que sientes, ujú. eh, tienes algún, em, tal vez puedo decirlo así, algún pasado que te afecte o que tal vez sea lo que está haciéndote Ok. daño en la actualidad Ujú. y abordan desde ahí, desde cosas pasadas para tal vez em, enfocarse en la actualidad y así poder ayudar a las personas. Muy bien, muy bien. ¿Quién más me dice acerca de lo que yo acabo de hablar ahorita de la importancia de la salud mental? ¿Cómo hago yo para determinar que un paciente tiene o no tiene un trastorno? ¿Qué aplico yo? Lo veo y ya de una vez le digo, no, mira, usted tiene tal trastorno. ¿Qué les dije yo ahorita acerca de eso? Ricardo. Sí, bueno, ahí principalmente es la evaluación de la entrevista Muy inicialmente bien. que hacer la entrevista, porque sin eso no nos podemos dar cuenta de los antecedentes, hay que saber los antecedentes del individuo, antecedentes familiares, la Ok, observación del comportamiento, cómo interactúa el ok. paciente y posteriormente, mediante la evaluación, ver qué test psicológicos, psicométricos podemos aplicar ¿no? Para saber cuáles áreas, ¿no? O sea, las pruebas psicológicas para saber cómo ver su personalidad y las Ok. habilidades, emociones que puedan salir de la misma, ¿no? Muy bien. Pero Muy principalmente bien. la entrevista. Perfecto, excelente. Ok, vamos entonces, claro, perfecto. Gracias, Ricardo.
Ok. Avances en el tratamiento psicológico. Antes utilizábamos sencillamente la terapia conductista, mediante la cual el psicólogo daba un conjunto de instrucciones y el paciente seguía las instrucciones. Luego de determinado momento, el paciente iba nuevamente a consulta a ver cómo estaba. Actualmente nosotros aplicamos terapia cognitivo-conductual basadas en evidencia, que es como les explicaba, por medio de un registro conductual, que un registro conductual es una especie de diario, y ese diario nosotros lo vamos a utilizar para interpretar cuáles son aquellas situaciones que, por ejemplo, pueden desencadenar un pensamiento ansioso en una persona. Vamos a utilizar ese pensamiento y vamos a decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un ataque de pánico y nos montamos en un transporte público, vamos a sentir que no podemos respirar. Y la persona lo va a colocar ahí en el diario. ¿Qué tiene que hacer usted como especialista? Usted le va a explicar a la persona, mira, puedes sentir que no vas a respirar, pero si tú eres consciente, tú tienes tu espacio allí para respirar. Ah, que te da calor, eso sí te lo puedo aceptar, pero puedes empezar a respirar. ¿Cómo vamos a hacer una respiración en 2 tiempos? Inhalas, que la pancita aquí te duela y luego exhalas. Y eso lo haces al menos 5 veces. Cierras los ojos y ves que todo va a estar bien. Eso es un ejemplo de una terapia cognitivo-conductual aplicado a la ansiedad. Un enfoque humanista. Este enfoque humanista es énfasis en lo que es la autorrealización. La autorrealización vamos nosotros a determinarla por medio de la pirámide de Maslow. ¿Ustedes han visto la pirámide de Maslow? ¿La conocen? Vamos a buscarla por aquí para que ustedes la vean y explicárselas un momento. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, Sí, profesor. Ok, ok, muy bien. Nosotros vamos a hablar acerca de la pirámide de Maslow un momento. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Un conjunto de necesidades que tenemos todos los seres humanos y que si nosotros vamos a evaluar autoestima, si nosotros vamos a evaluar eh, percepción, si nosotros incluso para nosotros mismos queremos ver cómo estamos, tenemos que estudiar este conjunto de necesidades, iniciando por las necesidades fisiológicas.
que son aquellas que se satisfacen únicamente con el cumplimiento de la necesidad. Respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Si yo tengo hambre y me dan de tomar, voy a seguir con hambre. Por lo tanto, si tengo hambre, me deben dar de comer para poder satisfacer estas necesidades fisiológicas. Luego yo me voy al siguiente eslabón, que es el de seguridad. Seguridad física, empleo, recursos, moral, familiar, propiedad privada. Es decir, ¿con qué cuento yo? ¿Con qué cuenta mi familia? Una vez que yo tenga claro cuáles son las necesidades de este eslabón que yo tengo satisfechas o con cuáles estoy trabajando, yo puedo pasar a este eslabón, que es el de la afiliación, que va a ser amistad, afecto e intimidad sexual. ¿Cuántos amigos tengo? ¿Me siento bien con el grupo de amigos que tengo? ¿O no tengo amigos? Sencillamente tengo personas que conozco, pero en las que no confío. Afecto. ¿Tengo yo alguna pareja? ¿Tengo yo a esos amigos que tengo? ¿Me quieren? ¿Yo los quiero? Intimidad sexual. ¿Tengo yo una pareja con la que yo tengo intimidad sexual? Sea mi esposo, sea mi novio, sea un amigo con el que decidí establecer una relación netamente sexual, pero me siento bien con este tipo de nexos que yo establecí. Si es así, paso al reconocimiento. Primero, para reconocimiento tengo que yo reconocerme. Yo reconozco que tengo lo que merezco. Yo reconozco que lo que he hecho ha sido suficiente para yo poder establecer lo que es lo que yo tengo actualmente. Mi trabajo lo merezco. Me he ganado mi trabajo. Mi jefe me reconoce. Los compañeros me reconocen. Yo reconozco, porque si no tengo un síndrome del impostor en el que yo considero que nada de lo que tengo lo merezco. Finalmente, si yo tengo bien trabajadas estas áreas, voy a la autorrealización. Yo fui criado o fui criada por medio de diferentes criterios y de diferentes valores. Hablamos de la parte moral. En casa, generalmente nos decían ciertas instrucciones y eso hace que nosotros forjemos lo que está bien o no. Creatividad. Considero yo que tengo la capacidad de salir de situaciones que me pueden ocasionar problemas con facilidad. Soy espontáneo. Soy una persona que no está a favor de los prejuicios, aun cuando sabemos que los prejuicios siempre van a existir. Aceptación de los hechos. Considero yo que soy capaz de aceptar los errores que cometo y solucionarlos. Si yo trabajo con esto, entonces ya por lo menos puedo saber que existe esa parte que ya yo he trabajado. Vamos a regresar a la lámina. Muy bien. Si yo hago este enfoque humanista, aplico mi pirámide de Maslow, ya yo sé si yo estoy autorrealizado o no. Terapias de tercera generación, el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El aquí y el ahora. ¿Ustedes alguno ha escuchado el síndrome del piloto automático? ¿Lo han escuchado o no? No, Sí, profesora, Sí lo han escuchado. ¿Qué es el síndrome del piloto automático, Katy? es que uno anda como un robot que todo lo hace rápido Ajá. y inconscientemente ya usted hace las cosas como un robot. Ok, muy bien. Orlando y Ricardo. Orlando tiene la manito de hace rato. No sé si es que es por error o quiere hablar. Orlando, por error. Ok. Ricardo, te escuchamos. Sí, más bien es como la misma palabra lo dice, que lo hacemos instintivamente, mecánicamente, de una vez, repetitivamente, sin pensar.
actuar sin pensar, sin meditar lo que hacemos. Ok, muy bien. Cuando nosotros estamos y hacemos algo que es rutinario, sencillamente ya se nos hace fácil, digámoslo así, hacer las rutinas. Me levanto, preparo el café, me tomo el café medio dormido, voy haciendo el almuerzo, el desayuno, como si voy a comer, empaco, me baño, me arreglo y me voy. Y como me voy generalmente, este, ya va, ok, como generalmente yo me encargo, ¿verdad? De justamente hacer, ir por el mismo camino, por el mismo lugar. Entonces, simplemente llego y eh, hago esa rutina que ya me sé. Y como hago esa rutina, entonces muchas veces ni siquiera presto atención a los cambios que puedan ocurrir. ¿Ok? Entonces, eso es el síndrome del piloto automático. Para evitar eso, yo tengo que enfocarme en el aquí y en el ahora. El mindfulness me va a permitir a mí enfocarme en aquí y ahora. ¿Cómo lo hago? Sencillamente puedo establecer que yo voy a utilizar lo que es el aquí y el ahora y puedo hacer técnicas de respiración, técnicas de relajación, observar bien el lugar donde se encuentra y una vez que se realice eso, entonces nosotros podemos establecer ese tipo de situaciones, ¿ok? La psicología ofrece una variedad de enfoques terapéuticos que se van a adaptar a las diferentes necesidades individuales. Ok, nuevas perspectivas teóricas. Psicología positiva, que se va a enfocar justamente en el bienestar del ser humano, enfocando las fortalezas, teorías del apego e impacto en las relaciones. Neurociencia afectiva va a ser el estudio de las emociones. La psicología positiva se centra en el estado del desarrollo de bienestar y las fortalezas individuales. Psicología comunitaria e intervención social. Vamos para ello a aplicar programas de prevención en los cuales vamos a utilizar la promoción de la salud mental. Para ello vamos además a tener el abordaje de problemas sociales, como por ejemplo pobreza y violencia. Y finalmente vamos a tener la construcción de comunidades, en la cual vamos a estudiar la resiliencia comunitaria. La psicología comunitaria busca promover el bienestar social y la resiliencia en comunidades. ¿Qué se entiende por resiliencia? Este término lo hemos estudiado, ¿ustedes qué me dicen? Los escucho. Cuando una persona ha tenido alguna dificultad muy grande que ha Ajá, afectado su personalidad en su entorno, esa persona recapacita o hace un ok, análisis, se va reincorporando en sus funciones, ¿no? En su comunidad o en los ok. hábitos que tiene. Muy bien. Ricardo, te escuchamos. Gracias, Orlando. Hola, Hola, Sujei, te escuchamos. sí, es la capacidad de Ok, adaptarse a una situación difícil y, bueno, resistir, resistir, ok, una palabra dice, a los cambios. ok. Muy bien.
Como lo dice Suhey, como lo abordó Orlando, cuando hablamos de la resiliencia, hablamos de la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para levantarnos ante situaciones que normalmente no haríamos, como por ejemplo este tipo de situaciones de, ¿cómo les abordo? Cuando a una persona le dan un diagnóstico, yo trabajo en una unidad oncológica, cuando a una persona le dan un diagnóstico de cáncer, generalmente nosotros trabajamos con la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene la persona para poder adaptarse. Nosotros le explicamos a la persona que tiene posibilidades de sobrevivir siempre y cuando siga las instrucciones, siempre y cuando haga este tipo de situación. Y para ello, nosotros vamos a establecer cuáles son las directrices y las características para ello, ¿ok? La resiliencia, nosotros si nos imaginamos si hacemos así como una asociación con la palabra resiliencia y una imagen, yo considero que debe ser el ave fénix, porque el ave fénix es aquel que resurge de las cenizas. Y por esa razón, nosotros tenemos entonces que asociar ese ave fénix con la resiliencia. Todos los seres humanos tenemos capacidad de levantarnos de, de esas situaciones que nos pueden ocasionar algún tipo de problema. ¿Ok? La psicología en la era digital. Nosotros tenemos a raíz del 2019 de la pandemia lo que es la telepsicología, el teletrabajo, la telemedicina, es decir, un acceso remoto a la atención, en donde nosotros le vamos a garantizar la confiabilidad y la validez a lo que es esta era digital de la tecnología. Aplicaciones móviles. En estas aplicaciones móviles tenemos aplicaciones de mindfulness, manejo del estrés, de ansiedad, entre otras. Redes sociales. En esta se va a tener lo que es el impacto en el bienestar social. Y vamos a considerar que la tecnología ha transformado el acceso y la práctica de la psicología. Yo les garantizo, tanto a ustedes como a mis pacientes, que es igual la telepsicología que la psicología presencial, porque nosotros nos vamos a enfocar en garantizarle a las personas la confiabilidad, las diferentes estrategias y un seguimiento para que eso se realice. De hecho, una de las aplicaciones que yo en lo personal hago es que cuando un paciente tiene una situación de ansiedad generalizada y acude a la consulta, una vez que yo le hago el diagnóstico, yo puedo hacer que los pacientes hagan un seguimiento a través de WhatsApp. Les pregunto cómo están y les pido que me vayan mandando el registro conductual o fotos del registro conductual para yo saber que ellos están haciendo el trabajo, especialmente cuando hay un trastorno y no están motivados para hacerlo. ¿Okay? Desafíos y oportunidades futuras. Puede existir la integración con otras disciplinas, como se da en el caso de las neurociencias. Puede existir compromisos éticos, es decir, bienestar de personas y de comunidades en general. Inversión. Se va a invertir en investigar y en formación. La psicología se enfrenta a desafíos y oportunidades para seguir avanzando en su impacto social. Tenemos entonces, para concluir, nosotros el día de hoy hablamos acerca de la psicología como ciencia. Nosotros hablamos acerca de la psicología clínica. Dijimos también que existen numerosos métodos de evaluación psicológica y que la psicología ha evolucionado de forma favorable, a tal punto de que es una ciencia
con un impacto cuántico y que se relaciona además con las neurociencias. Raíces históricas de la psicología. Hunt y el primer laboratorio que se fundó en 1879, en el que se hicieron los primeros estudios de lo que es la psicología. También vamos a analizar lo que es los estudios realizados por Freud, tanto de la histeria como del psicoanálisis. Recordemos que hablamos acerca de las diferentes etapas psicosexuales por medio del cual pasamos todas las personas y que es totalmente normal. Hablamos acerca del ego, del yo y del super yo. Muchas veces nosotros actualmente nos dejamos llevar por el ego y allí es cuando tenemos que empezar a enfatizar. Conductismo. Hablamos de Watson y Skinner que se centran en un comportamiento observable. Un salto cuántico desde los últimos 50 años, en los cuales se habla de una revolución cognitiva, de una neuropsicología, y aunado a eso tenemos los avances en la tecnología por medio de las diferentes herramientas innovadoras. Recordemos siempre que nosotros, los seres humanos, somos los que vamos a dar los diagnósticos. La inteligencia artificial nos pueden abordar una sugerencia, pero el diagnóstico lo damos nosotros como especialistas. Innovaciones en el diagnóstico psicológico. Vamos a conocer que existe la neuroimagen, que existe la inteligencia artificial que la podemos utilizar para una aproximación, para generar un esquema de un informe, para generar análisis de datos y detecciones tempranas. Y tenemos las pruebas psicométricas que se van a realizar para una estandarización de la medición. Avances en el tratamiento psicológico. Vamos a tener la terapia cognitivo-conductual, vamos a tener el humanismo y la terapia de tercera generación. Estas terapias cognitivo-conductuales se basan en las evidencias. Les puse el ejemplo cuando yo hago lo que es el registro conductual para pacientes con ansiedad, en el cual ellos me van a describir determinadas situaciones y yo les voy a indicar cuál es el procedimiento a seguir para hacer un cambio de esa conducta. Enfoque humanista. Se enfatiza en la empatía y en la autorrealización. Terapias de tercera generación, el mindfulness y la aceptación como pilar fundamental. La psicología ofrece una variedad de enfoques terapéuticos adaptados a las necesidades individuales, que es lo que nosotros tenemos que tener. Podemos tener una base, pero no le podemos aplicar todo al mismo paciente, sino que tenemos que adaptarlo. Psicología positiva, que se va a relacionar con el humanismo. Vamos a ver el bienestar por medio del análisis y el reforzamiento de esas fortalezas humanas. Tenemos teorías del apego, cómo el apego impacta en la relación. Nosotros actualmente tenemos situaciones en las cuales generamos dependencia emocional y eso lo confundimos con amor. Tenemos que tener cuidado con eso. Una cosa es el amor sano y otra cosa es el apego emocional y la dependencia emocional, porque de allí vienen relacionadas ansiedad y depresión. También consideramos la neurociencia afectiva, que es decir, el estudio de las emociones. La psicología positiva se centra en el desarrollo del bienestar y las fortalezas individuales. Psicología comunitaria, intervención social, programas de prevención, promoción de salud mental, abordaje de problemas sociales como pobreza y violencia, construcción de comunidades, resiliencia, entre otras. La psicología comunitaria busca promover el bienestar social y la resiliencia en las comunidades. La psicología en la era digital. Recordemos que a raíz del COVID-19 nosotros desarrollamos lo que es el teletrabajo. Por esta razón
Incluso nosotros vemos estas clases e-learning que nos ofrece el Instituto Claustro Gómez a partir de este tipo de tecnologías. Así como también podemos ver que en la Universidad Intercontinental del Perú, donde se inicia este proyecto, hay diferentes consultorios médicos en el que se aplica la telemedicina. Asimismo, podemos aplicar la telepsicología en diferentes aplicaciones móviles también que nosotros tenemos para disminuir los niveles de ansiedad, para el mindfulness, para controlar el estrés. Redes sociales con impacto en el bienestar. Hay muchas redes sociales que se utilizan como impulso para que las personas comprendan que no están solas, que no son locas, que no están mal por padecer trastornos como la ansiedad, que aun cuando en ocasiones, si tú te haces un análisis de sangre, no te va a salir nivel tal de ansiedad, ciertamente sí es un trastorno y sí hay que considerarlo porque afecta nuestro bienestar. La tecnología ciertamente ha transformado el acceso y la práctica de la psicología y por esa razón es un auge significativo. Hay diferentes desafíos y oportunidades, ciertamente. Existe una integración entre la psicología y otras disciplinas, neurociencias, neuropsicología, la biología. Recordemos que nosotros somos individuos biopsicosociales. ¿Qué queremos decir con esto? Biológicamente estamos en condición de que desde el punto de vista psicológico podamos establecer este tipo de disciplinas científicas. Compromiso ético. Tenemos un bienestar de personas y de comunidades en general en el que nosotros desde nuestro punto de vista ético podemos interpretar. Inversión, investigación, formación. La psicología se enfrenta a diferentes desafíos y oportunidades para seguir avanzando y ser además un impacto positivo en la sociedad. La psicología entonces es una ciencia que se adapta a las necesidades de la sociedad. Este impacto permite la comprensión, el abordaje, la complejidad humana que es invaluable. Los invito a que sean personas que promulguen la importancia de la salud mental. Ahora bien, quiero por favor que 4 personas de 6 que hay acá el día de hoy me digan qué pudieron aprender, qué quedó en duda acerca de lo que es la psicología clínica, acerca de lo que es la resiliencia. Los escucho. Ustedes eligen si democráticamente o si yo los voy eligiendo. ¿Quién habla primero? Katy. Ricardo. Hola, ok. A mí me agrada la parte o el punto que enfocó sobre la psicología positiva. Pienso que en este mundo en el que vivimos es una parte muy importante y crucial aplicarla y sirve para las diversas situaciones de la vida, los entornos sociales en los cuales nosotros vivimos o estamos y que puede Ok, utilizarse para fortalecer las relaciones, ya sea del hogar, del trabajo, del colegio, en todos los ámbitos, ok, para poder fomentar muy bien. un disfrute, un bienestar en las actividades personales y además en todo el entorno de nuestras vidas. Así que eso me Ok, llama mucho la atención, que es lo que nosotros podemos promover y que necesitamos para mejorar este mundo. Gracias y gracias ok. por su presentación muy, muy buena. Gracias, Ricardo, por tus palabras, significativas todas. Ok, Katy. Sí, profesora, yo he entendido que en cierta parte necesitamos ayuda psicológica porque a veces tenemos situaciones que no lo podemos, ¿cómo se dice? No lo podemos resolver y a veces estamos tan cargados, frustrados y bueno, esa es una manera de desahogarnos.
y que a Ok, veces sí, que necesitamos esa ayuda ok. con el psicólogo. Pero, ¿qué es la psicología clínica para ti, Katy, de acuerdo a lo que establecimos hoy? Bueno, son bases fundadas, es como una, podemos definir al individuo como en sus fases, ¿verdad? En su fase natural y su fase, como digamos, el consciente con el inconsciente, ¿verdad? Que a veces Ok, decimos cosas que no lo dice el consciente, sino el subconsciente. Y muy bueno, bien. que Ok, ok, gracias. muy bien. Gracias, Katy. Ok, vamos a escuchar a Sujei. Bueno, para mí he aclarado muchos puntos con respecto a lo que es psicología y con esta clase, gracias profesora. En realidad, como lo dice la diapositiva que usted tiene, es una ciencia en constante evolución. Nosotros Ok, necesitamos psicología desde la escuela, desde las escuelas. ok, Acá en Panamá, desde la escuela, desde la formación de los niños del preescolar. Necesitamos prácticamente en todos los servicios, en todos los departamentos de salud. Siento que es una profesión ok, que debería tenerla todas las instituciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, puesto que existe la seguridad del trabajador, la salud ujú, ocupacional, y eso lo necesitamos. Si lo enfocamos desde ahí, es algo que lo necesitamos en todo el entorno de nuestra vida, en toda la sociedad que está en constantes cambios y ok, evolución, y necesitamos adaptarnos a todos. Mira, a los tiempos de antes, que no ujú, había tanta tecnología, ahora ya están los celulares, están las computadoras, ujú. está la telemedicina. No cualquiera se enfoca directo a manejar este cambio. Hay muchas personas mayores que todavía no saben ni siquiera ir al cajero. Ajá, muy bien. Entonces hay cambios, la vida es un constante cambio y giramos en, en la sociedad. Necesitamos ser integrales en todas las instituciones, Muy junto bien, al gobierno debería existir ese departamento de psicología. Por eso digo, desde la escuela, para darnos cuenta de las afecciones que tienen los niños muy desde... bien, Sujei. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente. Quiero darles las gracias de parte del Instituto Gómez, del Instituto Claustro Gómez, de parte del profesor Iván Gómez. Nos vemos el próximo domingo. Estamos para que nuestra institución crezca. Recuerden que somos gente bonita. Feliz fin de semana. Muchas Gracias, gracias, profesora. profesora. Muchas gracias. Fin de semana a todos, gracias. Gracias, gracias. Gracias, igual.